Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz. Yo quiero invitarle a que vaya en su Biblia a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Vamos a leer el versículo 26 al 28. Entonces, cuando lo tenga listo, se pone de pie. Dice así: He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escuchas los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordenó hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordenó hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Amén. Bueno, llevo varios meses hablando respecto de la bendición y la maldición, pero hoy va a ser ya muy enfático, muy directo, este aspecto de la bendición y de la maldición. Hemos hablado hasta acá, hasta este momento, acerca de que la bendición de Dios viene para una descendencia. ¿Qué significa eso? No para una generación. Es decir, el hecho de que Dios me bendiga a mí no significa que Dios va a bendecir a mis hijos. Él va a bendecir una descendencia, es decir, toda persona que conserve los principios espirituales de Jesucristo, su descendencia. ¿Cierto? Indistintamente de cómo sea su padre, su hijo. Obviamente, dentro de ese deseo de Dios es que nuestras generaciones sean bendecidas, pero no siempre sucede como se quiere. Ahora, también hemos hablado de que esa bendición Dios la quiere o quiere unos requisitos para que se lleve a cabo. Y uno de esos requisitos que Él busca es relación íntima. Que las personas aprendan a intimar más con Dios para que en esa intimidad Dios vaya transformándolos conforme a su imagen y puedan tener la bendición. También dentro de eso es importante entonces en esa relación íntima aprender a oírlo y a obedecerlo. Y obviamente cuando yo oigo y obedezco a Dios, pues voy a poder enseñarle eso a mis hijos y ellos también van a poder recibir esa bendición. Pero también dentro de poder recibir la bendición es importante que entendamos que la bendición viene porque hacemos parte de un pacto. Para este tiempo el nuevo pacto que hemos recibido en Cristo. Y ese nuevo pacto es un matrimonio. Estoy contándoles en resumidas lo que he estado predicando. Ese pacto es un matrimonio. Pero entonces por ende, si usted viene y mira otro Dios fuera de Dios, altera ese pacto y eso afecta la bendición. Entonces, por ende, nosotros tenemos que ser muy fieles a Dios y entender que el hecho de que nos hayamos casado con Dios significa que ahora nosotros somos diferentes. Y por ende, nos tenemos que comportar de una manera diferente. ¿Cierto? Si usted es casado, ya no se comporta como soltero, ahora se comporta como casado. Mira solamente a su esposo y tiene ciertos tratos y comportamientos debido a que es una persona casada. Y debido a eso, entonces entendemos que debido a que Dios se casó con nosotros, no precisamente porque seamos perfectos o buenos, entonces Dios empieza un moldeamiento en nuestra vida, empieza a tratar nuestra vida para formarnos, empieza a una formación para hacernos esa novia perfecta, digámoslo así. Y porque esa obediencia Dios espera que no sea solamente de acciones, sino que espera que sea desde el corazón. ¿Cierto? Entonces por esa razón Él también quiere que nosotros no endurezcamos nuestro corazón, sino que nos dejemos formar y nos dejemos moldear para que adquiramos el carácter que Dios quiere. Listo, entendiendo todo eso que les acabo de mencionar, entonces hoy vamos a hablar de la bendición y de la maldición. Pero voy a hacer énfasis, como siempre lo he hecho, lo que hace que estoy hablando de estos temas, voy a hacer énfasis en la bendición. ¿Cuál es la clave para la bendición? Y se resume en una sola palabra:
¿Cuál es la clave para la bendición? Hasta aquí no he leído ningún texto. Bueno, leí este versículo, pero no he leído todo el texto. Yo quiero que usted vaya al versículo 1 del capítulo 11 y vamos a mirar cuál es la clave de la bendición. Dice el texto bíblico: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos y sus ordenanzas y mandamientos. Para Dios, amor se escribe con O, de obediencia. Usted no puede decir que ama a Dios si usted no obedece a Dios. ¿Ok? Entonces, mire, porque es muy importante eso. Hay frases que utilizamos. Amor se escribe con T de tiempo. Eso le enseñábamos a los padres con respecto a los hijos, ¿cierto? Pero en el continente occidental, en el hemisferio occidental, nos han enseñado que amor es te amo, es decir palabras bonitas, es muchas veces solamente algo verbal. Pero para Dios la palabra amor se escribe con acción. Y si usted ama a Dios, Dios lo va a entender porque usted lo obedece. Inclusive este no es un principio del Antiguo Testamento, esto es un principio del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice en Juan capítulo 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará el Espíritu Santo para que ustedes sean capaces de seguirme obedeciendo. Entonces, el amor para Dios se escribe con O, de obediencia. Y como Él sabe que nosotros tenemos una naturaleza un poco torcida, entonces el versículo 2 dice: y comprended hoy que no estoy hablando con vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor vuestro Dios. Como Él sabe que nuestra naturaleza es un poco torcida, un poco descuadrada, ¿cierto? Un poquito nada más, entonces Él utiliza una herramienta muy eficaz para que nosotros aprendamos a obedecerle, y se llama disciplina. Como Dios te ama, Él te disciplina para que tú puedas amarlo desarrollando un carácter que lo pueda obedecer. Entonces, yo quiero que hoy aprendamos o hablemos un poquito de esa parte de disciplina. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros seamos formados para la obediencia. Porque el versículo 1 dice al final, perdona, a la mitad dice, voy a leerlo desde el principio: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás. ¿Cuándo? ¿Cuándo debes guardar sus mandamientos? Siempre. Siempre. El deseo del Señor es que tú lo obedezcas siempre. Entonces, como el deseo del Señor es que tú lo obedezcas siempre, para poderte bendecir, ¿cierto? No simplemente porque yo dije y punto y de malas y no, porque Él sabe que la obediencia desata la bendición. Entonces, como Él quiere que yo lo obedezca siempre, Él utiliza la disciplina para formarte un carácter que sea capaz de obedecer. Ahora, ese carácter que sea capaz de obedecer, o esa disciplina, perdón, esa forma de disciplinarnos Dios para que tengamos un carácter que le pueda obedecer, se traduce en el hebreo musar. Y ojalá usted se la aprenda. A mí me encanta el hebreo. Se aprenda la palabra musar. ¿Por qué? Porque musar en la Biblia se utilizan dos líneas. Mire, mi mamá me enseñó algo desde pequeña, y esto yo lo he dicho aquí en la iglesia: con esta mano te doy cariño y con esta mano te doy correa. Eso es musar. Con esta mano yo te formo y con esta mano yo te reprendo cuando tú no me estás haciendo caso. La disciplina de Dios contiene esas dos palabras. Obviamente Dios primero usa la formación. Dios primero utiliza la instrucción. Dios primero utiliza enseñarte, porque Dios no va a venir a castigarte por algo que Él no te está enseñando primero. Dios primero te va a dar el cimiento, te va a dar el fundamento, te va a decir: las cosas se hacen así, así, así y así.
Entonces, ese es el tipo, la primera forma de disciplina que utiliza el Señor. Pero yo quiero que para que nosotros lo entendamos un poquito mejor, usted pueda ir ahí a Proverbios capítulo 24. Versículo 30. Y dice, mire, lo quiero leer desde el 30 para que usted coja el contexto de cómo es musar, instrucción, de cómo es la disciplina de Dios para aprender a vivir como a Dios le agrada. ¿Listo? Dice ahí el versículo 30, dice, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. Y ahora empieza la parte de la reflexión o la instrucción. Cuando vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Esa es la forma en que Dios quiere usar musar. ¿Cómo quiere Dios usar musar? Que usted aprenda por cuero ajeno. ¿Cierto? Así entendemos más fácil en paisa. ¿Cómo quiere Dios usar la instrucción? Que usted use todo lo que usted tiene a su alrededor, que usted use lo que se le enseña en la iglesia, que usted use lo que estudia en la palabra, que usted use todo lo que usted pueda usar para aprender. Y mire, ¿qué es lo que está pasando en el ejemplo? Dice, yo pasé y vi un sembradío, no sé cómo se dirá, ¿cierto? Un sembradío, lo vi ahí todo lleno de maleza, vuelto una nada, descuidado, destruido. Porque ese sembrío o ese sembradío estaba así, o ese sembrado, porque estaba cuidado por una persona perezosa y falta de entendimiento. Y entendí, cuando uno es perezoso, falto de entendimiento, no va a progresar. Fácil. Esa es una forma fácil de reflexionar y de recibir disciplina. Pero piense por un momento, ¿cuántas veces usted se da golpes y golpes y no aprende? La vida le da tiestazos y tiestazos, usted no aprende. Y sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito el versículo 32, cuando vi, mire, la palabra ver ahí significa cuando reflexioné. La palabra ahí ver, espérame que me perdí. La palabra vi significa ahí percibir la visión, percibir la predicación. Ay, lo que él está predicando allá tiene que ver conmigo. Claro, me pasó el mes pasado, yo me puse a hacer esto y me puse a hacer esto. Claro, es que por eso es que estoy en las que estoy. Vi, percibí lo que me estaban tratando de mostrar, la visión nueva que me estaban tratando de dar. Y cuando la vi, reflexioné, me puse a meditar en mi corazón. Bueno, entonces, según lo que me están diciendo y lo que me están enseñando hoy, pues yo creo que yo debería dejar de hacer esto y más bien empiezo a hacer esto y de pronto eso me va a dar otro resultado diferente. Y cuando percibí eso, cuando reflexioné en eso, entonces ahí recibí la instrucción. Recibí a musar. Pero iglesia, si usted viene a la iglesia y por más que se le habla, usted no sale a hacer lo que se le está diciendo, entonces usted no está manejando la primera forma de disciplina de Dios, que es la instrucción. Y cuando nosotros no manejamos la primera forma de disciplina de Dios, que es la instrucción, entonces ¿qué forma viene? La forma del castigo, la forma de la reprensión. Entonces ahora mire la forma de la reprensión. Ahí mismo en Proverbios, devuélvase un momentico al capítulo 22. Y este texto lo conocemos, no lo sabemos. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Es que el niño es muy necio, pero pégale.
Que un buen correazo le va a ayudar a entender. Eso lo aplicamos para los hijos. Pégale un correazo, castíguelo. No lo deje salir un mes, quítele el celular para que aprenda. Y el Señor utiliza el mismo musar con nosotros. Cuando usted y yo no aprendemos la instrucción, entonces Él practica el castigo y dice, tengo que hacer esto. Pero lo que está diciendo este texto bíblico es, y vuelvo a leer el versículo 1 de Deuteronomio 11, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos, y comprended hoy que no estoy hablando con tus hijos, los cuales no han visto mi disciplina, estoy hablando contigo. Es decir, obedéceme, apréndeme a amar obedeciéndome, porque lo que yo te estoy diciendo no se lo estoy diciendo a tus hijos, te lo estoy diciendo a ti, porque contigo yo ya he practicado la musar. Porque a ti yo ya te he instruido y a ti yo ya te he disciplinado. Y mire, lo más tremendo es que yo observo, miro las caras de los que están aquí y ninguno es un acabado de entrar a la iglesia. Ninguno. Y por eso esa palabra es para usted. Porque el Señor está diciendo, sí le estoy hablando a usted, porque con usted yo ya he practicado. Con una mano te doy cariño y con otra mano te doy reprensión. Entonces, aprende a obedecerme. Obedéceme. Tienes que aprender a obedecerme, porque así me estás diciendo, te amo. Y aparte de eso, así también estás entendiendo. Y esta es una cosa muy importante, que yo te trato como a un hijo. Porque ¿cuál es la función de un papá? Instruir y corregir. Y cuando un papá instruye y corrige, ama a sus hijos. Hoy mi esposo me decía esta expresión, estábamos hablando de alguien y me decía, esa mamá no quiere a su hijo, porque si lo quisiera, lo corregiría, pero también lo educaría. Y a veces nosotros como papá corregimos, pero no estamos educando. Educamos, pero no estamos corrigiendo. Y un papá hace las dos cosas. Y el hijo debe aprender a amar a su papá. ¿A través de qué? ¿Cómo le demuestra un hijo a su papá que lo ama? Obediencia. Obediencia. Es lo que pide un papá de un hijo. Obedézcame, a mí no me traiga flores, a mí no me compre un carro, a mí no me haga esto. ¿Yo qué me gano con que usted me dé todo eso si no me obedece? Mamá, te amo mucho, feliz día de la mamá. ¿Y cuántas veces hemos escuchado la frase? El único día que le dicen a uno feliz día de la mamá es ese día, pero con las acciones el resto del año no lo están honrando a uno. Dios es igual. Entonces, Dios está hablándonos a nosotros y está diciendo, amor se escribe con O, de obediencia, ¿ok? Ahora, en segundo lugar, volviendo allá a Deuteronomio capítulo 11, ahora quiero ir al versículo 13 y al versículo 15. Dice ahí, escuche bien, y sucederá que si obedeces mis mandamientos, que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios, y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si ve que la obediencia va ligada al amor, Él está ligando siempre el amor con la obediencia. Si obedeces mis mandamientos de amarme, y si me amas, me obedeces. Entonces dice el versículo 14, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto, tu aceite, y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú me amas, obedeciéndome, ¿yo qué voy a hacer? Te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. Entonces yo quiero que ahora observemos un poquitico más. ¿Cómo es que el Señor me va a bendecir, pero también
cómo mi obediencia, ojo lo que le voy a decir, no solamente me prepara para la bendición, sino que me ayuda a conservarla. Porque es que mire, a veces nosotros llegamos a la bendición, pero ¿cómo viene? Porque usted vuelve y se descuida. ¿Cierto? Va sintiéndose como que todo funciona color de rosa y usted dice, ya. Y fue. Y ahí es donde como que todo se esfuma entre los dedos. Entonces no se trata solamente de poder llegar a la bendición, sino que se trata también de mantener la bendición. Cómo la obediencia a mí me lleva a eso, a tener la bendición y a mantener la bendición. Entonces yo quiero que usted mire el versículo 8 y el versículo 9. Dice el versículo 8 y vuelve y hace el mismo énfasis. Guardad pues todos los mandamientos que os ordeno hoy. Mire lo que dice ahí. Para que seáis fuertes. ¿Para qué necesito ser fuerte? Y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerla. Para que prolonguéis, sigue diciendo ahí, días en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel. Mira, está diciendo, mira, cuídate de guardarme estos mandamientos, de obedecerme, para que te vuelvas fuerte, para que puedas poseer la bendición y puedas mantener la bendición. Ahora, piense por un momento, a mí me llamó la atención esa palabra, la obediencia me hace fuerte. Piense, porque a usted la obediencia lo hace fuerte. Piense, ¿cómo es que a usted la obediencia le fortalece su carácter? Piense, ¿cómo es que a usted la obediencia le fortalece su dominio propio? ¿Cierto? Cuando usted viene y le dice, no lo puede gritar. Dice, ¿cierto? El Señor el domingo me dijo, ve y pide perdón. Y yo, bueno, Señor, yo voy a ir a pedir perdón, pero yo no le vas a decir nada. Y yo entré. Y para colmo, cuando llegué a mi casa me estaba mirando horrible. Y yo, pues, ¿cómo la pedir perdón si es muy mala clase? Pida perdón. Y apenas pedí perdón. ¿Cómo la obediencia me hace fuerte? ¿Cómo la obediencia me hace resistente? Piense, cómo la obediencia lo va a ayudar a usted a mantenerse en la bendición. Mire, hay una cosa que me gusta mucho y yo quiero que usted lo lea en 2 de Crónicas 16:9. Y mientras usted lo busca en su Biblia, yo le quiero decir una cosa. No solamente la obediencia a usted lo hace fuerte en que adquiere dominio propio, en que desarrolla su carácter, sino que lo va a ayudar a sembrarse en donde Dios lo puso. La obediencia lo va a ayudar a usted a que lo que Dios le entregó no se lo puedan quitar. La obediencia me consolida a la bendición. La palabra fuerte significa sostenerse. La palabra fuerte significa consolidarse. La palabra fuerte significa hacerse duro. Y mire lo que dice 2 de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para hacer fuerte a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Cuando usted decide obedecer a Dios, cuando usted y yo decidimos que nuestro corazón sea solamente de Él, Él lo va a hacer a usted fuerte. Y van a querer moverlo y no lo van a poder hacer. Van a querer arrancarlo y no lo van a poder hacer. Van a querer derribarlo y no lo van a poder hacer, porque el Señor va a estar enviando fuerza. ¿Sabe esa palabra fuerte dónde aparece en la Biblia?
donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. La palabra endurecer que dice ahí es que Dios lo hizo fuerte para que él se mantuviera en su posición. ¿En cuál posición? Terco. No entregó al pueblo de Israel. La culpa de que el pueblo de Israel, de que el corazón del faraón se endureciera, no era de Dios. Él ya era terco. Dios simplemente lo hizo fuerte para sostenerse en eso. Mire, eso significa vas a tener fuerza, vas a ser fuerte. Si tú me obedeces, vas a ser fuerte, y ser fuerte te va a ayudar a mantener la bendición en tu vida. Pero si tú me obedeces. Ahora, ¿cómo es la bendición que Dios le quiere dar a usted y me quiere dar a mí? Y a mí me impactó esto y me conmovió mi corazón. ¿Cómo es la bendición que Dios le quiere dar a usted y me quiere dar a mí? Mira el versículo 10. Dice ahí, entonces, allá iba para Crónicas, voy a Deuteronomio. Estamos en Deuteronomio. Vamos al versículo 10. Dice, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas. Le voy a explicar primero cómo no es la bendición de Dios. Y yo quiero que usted empiece a pensar si usted está viviendo en bendición o no. ¿Cómo no es la bendición de Dios? ¿Sabe cómo no es la bendición de Dios? No es dura. ¿Qué significa eso? Mire, una de las características que trajo la maldición cuando el hombre pecó es que ¿cómo se volvió la tierra? Dura, estéril. Mire, yo no le voy a animar a que usted vaya, pero yo voy a ir a Génesis capítulo 3. No vaya, para que, yo sé que yo los muevo mucho en la Biblia, pero mire lo que dice. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu culpa. Con trabajo comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió la tierra maldita? Porque ellos desobedecieron. ¿Sí ven cómo la desobediencia, cómo vuelve la tierra, cómo vuelve mi bendición? Dura. Y mire, es aplicable porque dice en el texto bíblico que estábamos leyendo que en Egipto tenían que sembrar la tierra ¿cómo? Pisándola, dice ahí, ¿cierto? Dice, la tierra a la que entras no es como la tierra de donde venías. ¿Y cómo era la tierra o cuál era la tierra donde ellos venían? De Egipto, dice ahí. ¿Y cómo era esa tierra? Dice ahí, donde sembrabas tu semilla y regabas con el pie como una huerta de hortalizas. Le voy a explicar cómo era Egipto a la hora de dar cosechas. Egipto era dura. Y entonces Egipto manejaba un sistema de riego. Ellos tenían que mover los pies para poner a funcionar unas máquinas que hacían que saliera agua del Nilo y regara unas franjas de tierra alrededor del río Nilo. Y ese trabajo de hacer que esa agua saliera de ahí para allá, es que muchachos, es el trabajo que hace una hidroeléctrica. No, ese es el trabajo que hace una hidroeléctrica, que hace así para que se produzca energía con agua. ¿Cierto? Eso sí, muchachos, pierna. Eso sí tenían pierna. ¿Cómo sacaban ellos cosechas de la tierra? Con el sudor de su frente. Porque no había lluvia, porque en Egipto no llovía. Y para poder que la tierra se regaba, ellos tenían que trabajar duramente. Pero entonces ahora yo quiero que usted observe. Dice, como huertos de hortaliza, o sea, apenas era una franja de la tierra la que ellos alcanzaban a inundar con agua y la que les daba cosechas. O sea, no todo Egipto. Ahora mire el versículo 11 de Deuteronomio. Sino que la tierra a la cual entras para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo.
¿Cómo sí es la bendición? Fácil. ¿Cómo sí es la bendición? Más sencilla. ¿Cómo sí es la bendición? Fluye. Pero cuando usted todo el tiempo está haciendo fuerza, cuando usted está diciendo, es que si yo no trabajo, cuando usted está diciendo, es que lo que yo haga por mí, lo que yo no haga por mí, nadie lo va a hacer. Es que toda esta familia depende de mí. Es que yo soy responsable de sacar 10 personas adelante. Están a mi cargo. Y usted siente eso aquí como, entonces usted no está viendo la bendición de Dios que fluye naturalmente, que simplemente fluye, fluye y fluye y fluye. Mire, una de las características que tenía la tierra de Canaán es que llovía en toda la tierra de Canaán. Era fértil, la llaman la luna fértil. ¿Y por qué la llaman la luna fértil? Porque toda ella era fértil. Imagínese usted en un sector como eso, que hay tanto desierto, que está el mar muerto y allá llovía. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición que Dios le quiere dar a usted. Pero se la va a dar ¿cómo? Con obediencia. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo va a vivir el 2023? ¿Va a seguir poniendo problema cada vez que Dios le dé una orden? ¿O va a someter su dura servicio a Dios y va a decir, Señor, lo hacemos a tu manera? Esa es la bendición que Dios le quiere dar. ¿Y por qué esa tierra es tan hermosa? Porque esa tierra fluye, esa lluvia, dice el versículo 12, es una tierra, y esto fue lo que me pareció hermoso, que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin de año. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Porque ¿sabe qué significa cuidar? Es una tierra que Dios constantemente frecuenta. Yo quiero que usted piense, iglesia, si usted es una tierra que Dios frecuentemente visita para poder bendecirle, piense, ¿sabe qué está matándonos? Esa tibieza espiritual. Que si hacemos devocional 2 días a la semana, no hacemos 3. Que si oramos media hora, no oramos 40 minutos. O sea, usted no es capaz de dedicarle tiempo a Dios y quiere bendición, pero ¿a qué horas? Dígame, usted es una tierra que Dios puede frecuentar para derramar su lluvia naturalmente. Si dicen un ayuno y aquí no aparece, si dicen una vigilia, ya me dio pereza hasta las 3, 4 de la mañana, no. Si dicen vamos a orar a las 5 de la mañana, conéctese y nada. Si usted no tiene una disciplina espiritual donde usted se siente en la presencia de Dios para escuchar su mandamiento, ¿cómo lo va a obedecer si ni siquiera lo oye? ¿Cómo lo va a obedecer si ni siquiera estás buscando la presencia de Dios para escuchar lo que te dice? ¿Cómo vas a hacer una tierra que Dios frecuente con lluvia? Pero Dios quiere derramar bendición. Mire, no es que algo sea duro, sino que es nuestra rebeldía lo que lo endurece. Porque Dios quiere ser para nosotros un campo fructífero. Él quiere ser un campo de bendición. Ahora, dice el versículo 13, entonces ahí es donde llegó al 13, dice, y sucederá que si obedeces a Dios, ¿cómo? Amándolo, sirviéndolo, ¿cierto? Con todo el corazón y con toda el alma. Y yo ya le he explicado, sucederá. Eso es así, que si usted y yo obedecemos al Señor con todas nuestras emociones, y yo ya lo he dicho aquí varias veces, ¿sabe qué es lo que no nos deja a nosotros obedecer a Dios? Nuestras emociones, nuestros miedos, nuestra incredulidad, nuestra angustia, nuestra desesperación,
nuestra preocupación, nuestra ansiedad, nuestra tristeza, nuestro desánimo, no nos deja obedecer a Dios. Ay, no nos deja obedecer a Dios. Pero sucederá que si tú le obedeces con todas tus emociones y con toda tu mente, si tú entregas tu corazón, si tú te rindes y no te endureces, va a venir la bendición. Y mire, iglesia, recordemos lo que significa la palabra bendición. Bendición no es ser multimillonario. La palabra bendición significa que hay una estabilidad integral. La palabra bendición es que significa que yo experimento plenitud en mí. Que puedo tener abundancia también, pero que Dios empieza a traer una estabilidad en cada área de mi vida, familiar, económica, emocional, laboral, ministerial, espiritual. Dios empieza, eso es bendición. Entonces, si usted no busca amar al Señor para procurar esa bendición, sino que se desenfoca, mire lo que dice el versículo 17. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis. Dios ya lo puso a usted en bendición, porque cada vez que usted entra a la presencia del Señor, Él puede frecuentar y regar su vida. Pero si usted se niega a obedecer, Dios cierra el cielo, y la lluvia que debería brotar naturalmente se detiene. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué la detiene? La desobediencia. ¿Qué va a detener la lluvia? La desobediencia. Entonces, ya llevamos dos cosas. Obediencia, perdón, amor se escribe con O de obediencia, ¿cierto? Pero la obediencia me va a ayudar a obtener la bendición y mantenerme en la bendición. Por último, vaya al versículo 22, y dice el versículo 22, y vuelve y repite lo mismo: porque si guardas cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegándoos a Él, entonces Él expulsará de delante de vosotros a todas estas naciones, y vosotros desposeeréis a naciones más grandes y más poderosas que vosotros. Y esta es la parte donde quiero hacer énfasis. Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Desde las fronteras vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie os podrá hacer frente. El Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda tierra que pise vuestro pie. Cuando usted es obediente, puede arrebatar la bendición. ¿Y sabe qué me impactó de todo ese texto que les leí? Eso que les dije. Todo lo que usted pise será suyo, ¿cierto? Entonces usted ahorita dice, ya, este es mío. No, el término no es así. La palabra pisar ahí no significa solamente pasar por algo. La palabra pisar ahí significa marchar sobre algo. Todo lo que usted constantemente esté tomando, reclamando, poseyendo, va a ser suyo, si Él se lo prometió, ¿cierto? Porque Él les dice ahí, desde tal parte hasta tal parte. Cuando yo estoy en relación con Dios, hay un mandato, yo lo obedezco. Casi siempre al lado del mandato hay una promesa. Entonces, yo vengo, obedezco el mandato y empiezo a pisar la promesa.
tú me dijiste, tú me dijiste, tú me dijiste. Y usted empieza a arrebatar bendición. Yo quiero que usted piense en algo en este momento. Piense en esa combinación, mandato, promesa. Y ahora póngase una tarea. De aquí en adelante, cuando usted haga su devocional, vigile. Mandato, promesa. Empiece a cumplir el mandato y empiece a orar constantemente por la promesa. Y deje que el Señor se mueva. Mire, el Señor esta mañana que estaba haciendo devocional me impactaba mucho, porque sabe que yo no sabía que era un mandato dar. Yo sabía que Dios me decía, dé abundantemente, aprenda a dar. Pero en el Antiguo Testamento dice, te mando que des. Y yo decía, wow, Señor. Uy. ¿Y sabe algo? Y yo te bendeciré, dice. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí el Señor? Que yo aprenda a ser fiel en dar. ¿Y Él qué va a hacer? Señor, te doy. Señor, ¿cómo ayudo aquí? Señor, ¿cómo bendigo a esta persona? No está diciendo de los diezmos, dé, ayude, sea generoso, bendiga personas. Señor, ¿cómo ayudo a fulano? ¿Cómo ayudo a sutano? ¿Cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago tal otra? Señor, bendígame porque usted sabe que me quedo sin plata. Usted sabe que doy eso y entonces ¿cómo le hago? Y usted empieza a frecuentar eso. Bendígame, Señor, porque usted sabe que vea. Y usted empieza a ver que Dios empieza a entregarle y usted posee lo que Él le entrega. Entonces, iglesia, termino con esto. Concluye el versículo 26. Pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. Pregunto, entonces, en gran parte, ¿de qué depende que Dios me bendiga? Mire, o más bien voy a cambiar la expresión, ¿de qué depende de que yo pueda vivir en bendición? Porque nosotros vivimos de las misericordias de Dios. Dios muchas veces nos da sin merecerlo, siendo desobedientes. Pero para que usted mantenga en bendición, ¿de quién depende? De mí. Y por eso es que el versículo está diciendo, pongo delante de ti bendición y maldición. Ahora usted se hará una pregunta, pastora, pero yo vengo tratando de obedecer al Señor hace rato y sin embargo yo veo que hay áreas muy pesadas. Sí, claro. Puede estar habiendo áreas muy pesadas, claro, Dios está rompiendo ataduras, Dios está rompiendo cosas que te están afectando, pero usted va a estar avanzando, usted no va a estar en el mismo punto. Dios lo está sacando de un hoyo. Obviamente, antes de salir del hoyo fue mucho lo que tuvo que caminar. Pero si usted se compromete a obedecer, usted va a salir del hoyo. Dios le va a dar bendición. Dios va a restaurar muchas áreas de su vida. Mire, iglesia, hablábamos esta semana, y ya con esto termino, de toda mi familia. Llevaba yo creo que más de 15 años sin reunirse. No, yo creo que más. Toda mi familia. De reunirse en paz y en buena forma. Y fue muy bonito ver cómo de alguna forma unos iban perdonando a otros. Y todos salimos tan felices de poder reunirnos como familia. Eso se demoró muchos años, pero cuántas cosas ha tenido que hacer Dios en cada uno de los miembros de mi familia para que podamos ir avanzando hacia esa bendición. Ha sido un proceso. Es lo que yo le quiero animar hoy. Dios quiere llevarlo a usted hacia la bendición, porque la voluntad de Él es bendecirlo en todas las áreas de su vida. Pero usted solamente tiene que cumplir una tarea: sea obediente. Cada mandamiento que usted lea cada mañana en su devocional,
sea obediente y Dios se va a glorificar. Entonces yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos ahí y usted pueda hablar con el Señor. Cada quien evalúe su corazón y dígale al Señor: Señor, ya no quiero seguir fallándote, oh Dios. Ya no quiero seguir errando, Dios. Padre Celestial, quiero ser una persona dispuesta a obedecer. Dile, Señor, que tu palabra se haga viva en mí, Señor. Acércate al Señor con humildad. Estamos hoy a, no sé, 29, 28 de diciembre. Yo te invito a que tú le digas al Señor: Señor, perdóname. Y mira, este es el tiempo para que evalúes tu corazón en el 2022. ¿Cuánto obedeciste al Señor? Iglesia, pidamos perdón. Yo creo que si nos preguntan: ¿hay alguien que no haya desobedecido a Dios en este salón? Levante la mano, lance la primera piedra. Yo creo que ninguno va a poder decir: yo. No. Yo creo que todos hemos fallado, porque hay áreas en las que tenemos miedo de obedecer a Dios, porque nos parecen áreas complicadas. Señor, ¿cómo te voy a entregar esto? Es que tú no me entiendes. Es que mi situación es especial. Tú me pides cosas muy difíciles. Pero yo te quiero animar hoy, como ese hijo que Dios ha disciplinado, porque este año has recibido la disciplina del Señor. Has recibido la instrucción y has recibido la reprensión. Y quizás tienes morados en tu carne de las cosas difíciles que te han pasado este año. Quizás este año has sacado arrugas de tu cara y canas de tu cabeza. Quizás este año sacó lágrimas de ti en esos procesos del musar de Dios. Pero no permitas que el trabajo de Dios en tu vida este año se pierda, sino que dile al Señor: Señor, yo me dispongo a obedecerte, y tú con tu espíritu me vas a ayudar a lograrlo. Porque ahí está el mandamiento, dice: si tú me amas y me obedeces, yo te voy a dar mi espíritu para que me pueda obedecer. Entonces, Señor, hoy te entrego mi vida. Dile al Señor: y hago, Señor, un compromiso de obediencia, y dame de tu espíritu para ser capaz de obedecer. Y yo te quiero invitar a que hagas algo más. Renuncia a esa área donde has estado siendo desobediente. Dile: Señor, te pido perdón porque no he sido fiel en mis finanzas, porque tengo amor al dinero, Señor, porque lo que quería este año era que me dieras plata, no obedecerte, que me prosperaras, no obedecerte. Y termino quizás el año en tanta escasez, Dios. Dile al Señor: Señor, hoy vengo a pedirte perdón, oh Dios, porque tanto tiempo me has dicho: búscame más, pero hay tantas ocupaciones que desplazan mi relación contigo. Hoy te pido perdón por mi infidelidad. Dile: hoy te pido perdón por la dureza de mi corazón. Hoy te pido perdón, Señor. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, y queremos, Señor, serte fieles, Dios. Queremos, Señor, y hoy te pedimos, Señor, perdón. Y hoy renunciamos, Señor, a toda dureza de nuestro corazón, Dios. Hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor, y te pedimos que sigas obrando. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, síguete moviendo, Dios. Síguete moviendo, Señor. Sigue tocando mente, Señor. Sigue tocando corazones, Señor.
amado Sigue Dios, haciendo tu voluntad, Señor. mi amado. Sigue haciendo tu voluntad, Señor. Dile, Señor, suelto todo aquello que no te guste. Suelto todo aquello.